Vamos a hablar de algunas características de los vectores. Principalmente vamos a hablar de características geométricas. Empezamos entonces con lo que será la norma y algo de la aritmética vectorial. Resulta que cuando nosotros sumamos vectores y multiplicamos vectores por escalar, eso tiene ciertas propiedades. Si nosotros consideramos vectores en el espacio R2 o en R3, ¿cierto? Que serán espacio bidimensional y tridimensional, respectivamente, R2 y R3. Y tenemos acá unos escalares, se cumplen las siguientes condiciones, las siguientes propiedades, perdón. Una de las propiedades que se cumple es que la suma de vectores es conmutativa. Ya hemos visto nosotros a lo largo del curso operaciones que no son conmutativas. Por ejemplo, el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, cada vez que nosotros definamos un conjunto y definamos unos objetos y unas operaciones, debemos hablar de las propiedades que cumplen las operaciones con esos objetos del conjunto, por más triviales que puedan llegar a parecer. La suma de vectores es conmutativa. Eh, la suma de vectores es asociativa. Es modulativa en el sentido que existe un elemento neutro para la suma. Y ese elemento neutro para la suma, por ejemplo, en R2, ¿quién es ese cero? Y en adelante lo vamos a anotar así. El cero de R2 es simplemente así, 0, 0, el origen. Y el cero de R3, pues será el 0, 0, 0. Bien. Tenemos que existe el inverso aditivo, la cuarta propiedad. Existe un elemento, para todo elemento U, existe un elemento tal que al sumarlo da ese módulo para la suma, ese neutro para la suma. Hay algunas propiedades con respecto a la suma de vectores. Y ahora con respecto al producto por escalar. El producto por escalar es asociativo también. Es distributivo con respecto a la suma de vectores. Es distributivo con respecto a la suma de escalares. Y también tenemos lo siguiente, y es que existe un escalar que deja invariantes a los vectores. Resulta que esto no siempre se cumple y básicamente es por cómo uno pueda llegar a definir las operaciones. Bien, como uno pueda llegar a definir las operaciones. No siempre se cumplen estas propiedades. Por ejemplo, si yo dijera lo siguiente, a ver, qué sé yo. Si tengo la suma de dos vectores en R2, vamos a poner aquí AB más CD más CD. Y por ejemplo, dijera que la suma es de la siguiente manera. A más B, A más B, perdón, vamos a ponerla así. Vamos a poner A más C más 1 y vamos a poner aquí B más D más 1. Así. Uno puede redefinir las operaciones. Si yo redefiniera las operaciones así y el producto por escalar lo voy a dejar igual. Es decir, el producto por escalar es si tengo un alfa por A más B, ¿esto quién será? Esto es alfa A y alfa B, ¿vale? ¿Será que se cumplen todas las propiedades? ¿Se cumple la conmutativa? Bueno, la conmutativa se va a cumplir. La asociativa también podemos verificar que se cumple. ¿Existe un neutro para la suma? ¿Quién es el neutro para la suma? ¿Quién es en este caso el cero? ¿Quién es ese cero? Para este ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es el cero? Tengan en cuenta que el cero será un elemento tal que al sumarlo con un vector da el mismo vector. Es decir, cuando yo sume este vector A, B, este vector, llamémoslo el vector U, cuando yo sume U más el elemento 0 debe de darme el mismo U.
¿Quién es ese elemento U? ¿Quién es ese elemento U? Perdón, ese elemento 0. Si ustedes observan de acuerdo como estoy definiendo la suma, el elemento 0, una vez definida así la suma, el elemento 0 es el vector -1, -1. Ese va a ser el neutro para la suma. Porque observe, si yo a, B, tal como está definida aquí la suma, le sumo este vector, me queda A, ¿cierto? -1 más 1, coma, B, -1 más 1. Es decir, me queda A, B, el mismo vector U. Pero bueno, existe ese neutro para la suma, existe ese neutro para la suma, existe ese término allí. ¿Quién sería el elemento menos U? ¿Quién sería el inverso aditivo para que me dé precisamente este neutro? ¿Quién sería? Es decir, si yo tengo U, así como está definido allí, A, B, ¿quién es el inverso aditivo? Y cuando digo quién es el inverso aditivo, tengan en cuenta que el 0 es de esta forma, -1, -1. ¿Quién es ese vector de manera? Voy a sumarle acá un vector v, de manera que el resultado me dé el 0, que es -1, -1. ¿Quién es este vector b? Bueno, uno puede poner acá un vector b y puede hacer la suma. La suma es a más c más 1 y b más d más 1. Y quiero que todo esto me dé -1, -1. Si nosotros igualamos por componentes, necesito entonces que a más c más 1 sea igual a -1 y que b más d más 1 sea igual a -1. Es decir, que a más c más 1 igual a -1 me permite concluir que c, ¿quién será c? C será, voy a pasar este a restar y me queda -2 menos a. ¿Sí? -2 menos a. Es decir, ese vector v, que es el inverso aditivo de a, ¿quién es? Vamos a ponerlo así, menos a, menos 2 y menos b, menos 2. Pero bueno, existe ese inverso aditivo. Lo que quiero mostrar es que no siempre son los mismos. ¿Bien? No siempre son los mismos. Es decir, el 0, 0, el 0, lo que vendría siendo el neutro para la suma, no siempre tiene que ser el 0, 0. Acá el neutro para la suma nos está dando -1, -1. ¿Por qué? Porque estoy definiendo así las operaciones. La operación no es la usual. Entonces, dependiendo de cómo yo defina las operaciones, debo ver qué propiedades se cumplen y cómo son los objetos allí. Bueno, acá podemos ver, entonces existe el inverso aditivo. Existe ese inverso aditivo. Pero a ver, ¿será que cumple también estas propiedades? La asociativa para el producto también se va a cumplir. Esta distributiva, eh, a ver, miremos la F. ¿Qué sería K veces U más B? Este es nuestro B. K veces U más B sería K veces U más B es A más C más 1. Y acá tengo B más D más 1. Y como hemos dicho que el producto por escalar es el usual, entra a multiplicar este escalar, ¿cierto? Es decir, acá queda K veces A más K veces B más K. Y acá tenemos K veces, no sé por qué escribo acá, este es un C. Acá tenemos K veces B más K veces D más K. ¿Pero qué es K veces U más K veces B? K veces U, bueno, K veces U es K por A, K por B. K veces B es
K por C, K por D. Y si yo sumo estos dos tal cual está definida la suma, me queda K veces A más K veces C más 1, ¿cierto? Acá agrego 1 cuando sumo. Y acá tengo K veces B más K veces D más 1. Si ustedes comparan estas dos expresiones no son iguales. Precisamente difieren en estos términos que estoy subrayando. Es decir, que con esta operación así definida, por ejemplo, no se cumple esta condición, no se cumple esta propiedad. Esta propiedad f no se cumple para estas operaciones definidas. Es decir, no se cumple la distributiva para el producto por escalar. Entonces, cuando uno redefine las operaciones, o cuando uno simplemente define unas operaciones, debe poder mostrar qué propiedades se cumplen y cuáles no. Porque ya hemos visto, hay unas que se cumplen, ¿cierto? Hay unas que se cumplen como la existencia del neutro, la existencia del inverso aditivo, pero por ejemplo la distributiva para un escalar no se cumple. Entonces no necesariamente se cumplen siempre las propiedades de las operaciones. Por eso vamos a ir mirando qué propiedades sí se cumplen y cuáles no. Bien, por acá se demuestran algunas cuentas con respecto a la asociatividad, más o menos. Bien. Bueno. Acá gráficamente también se muestra algo de la asociatividad. Bien, llegamos a esta parte. Vamos a definir lo que es la norma de un vector. Y la norma de un vector, dependiendo de dónde esté el vector, se va a calcular de una manera u otra. Si el vector es un vector que está en R2, con componentes U1, U2, entonces la norma, ojo a la notación, se escribe como si fuera en doble barra del valor absoluto. Bien. Esto se lee como norma de U. Esto se lee como norma de U. Y entonces esa norma, ¿cómo se calcula? Se calcula simplemente como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Bien, esa raíz cuadrada. Pero si estamos en R3 y ahora el vector es de la forma U1, U2, U3, tiene tres componentes, ¿cómo se calcula la norma? De forma totalmente análoga. Raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Solo que ahora tendrá tres componentes al cuadrado. ¿Bien? De esa manera se calcula la norma para ese vector en R3. Vale. Veamos ahora. Ahorita hacemos algunos ejercicios calculando esta norma. Ya hemos visto la fórmula de la distancia, ¿cierto? Cómo calcular la distancia entre dos puntos. Calcular la distancia entre dos puntos. Recordemos, si son dos puntos que están en el espacio, se calcula la distancia como la suma de estas diferencias de componentes al cuadrado, es decir, x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado y z2 menos z1 al cuadrado. Esos resultados se suman, se meten en una raíz cuadrada y eso da la distancia entre dos puntos. Para calcular la distancia entre dos puntos de el plano cartesiano es totalmente análogo, ¿no? Es decir, si tengo un punto con coordenadas x1, y1 y otro punto con coordenadas x2, y2, ¿cómo es la distancia entre esos dos puntos? Es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y ahí está. Esa será la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.
Muy claro, muchachos. Esta distancia coincide con qué? Con la norma del vector que va desde el punto, ya sea P1 a P2 o P2 a P1. La norma simplemente es la magnitud del vector, ¿no? En algunos momentos esas distancias que coinciden con esas normas nos van a interesar para poder responder problemas, ¿bien? Para poder responder problemas geométricos que vamos a tratar más adelante. De momento, vamos a calcular aquí la norma de algunos vectores. A ver, calculen en el ejercicio 1 la norma del E, de este vector en el literal E. Calculen eso y me dicen cuánto da la norma. ¿Les dio? 3 raíz de 6. 3 raíz de 6 les dio. A ver, vamos a verificar. La norma de B es ¿quién? Es menos 7 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Es decir, esto es raíz 7 cuadrado es 49, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1. Es decir, esto es raíz de 54, que efectivamente es 3 raíz de 6. Listo. Calculemos ahora la distancia del punto A y del punto C. Literal A y literal C. Es decir, entre estos dos puntos y entre estos dos puntos.
¿Cuánto les dio estas distancias? A ver, en el ítem A, en el numeral A, la distancia tuvo que dar lo siguiente. A ver, lo hacemos de la siguiente manera. Esto es 5 menos 3 al cuadrado más 7 menos 4 al cuadrado y esto en raíz cuadrada. Es decir, esto es raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Es decir, esto les dio raíz de 13. ¿Sí? A ver, y en el C, ¿cómo trabajaron el C? A ver, tuvieron que haberlo trabajado de la siguiente manera. Acá tenemos la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más menos 2 más 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. A ver, acá tenemos raíz de 14 al cuadrado. Por acá vamos a tener 3 positivo al cuadrado. Por acá tenemos menos 2. Bueno, de hecho acá queda menos 14, pero es lo mismo que la raíz de 14, ¿no? Vamos para... De pronto no... Tenemos menos 14 cuadrado y bueno, por aquí vamos a tener de menos 2 al cuadrado. A ver, 14 al cuadrado es 196. Queda acá entonces la raíz de 196 más 9 más 4. Es decir, esto es la raíz cuadrada de 209. Y la raíz cuadrada de 209 no tiene forma, no se puede simplificar. Queda entonces la distancia es raíz de 209. ¿Bien? ¿También les dio así? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Para que algunas cuentas con respecto a esta parte de vectores, con respecto a la norma. Vamos a hablar ahora del producto punto y proyecciones. Resulta que las proyecciones nos van a permitir resolver problemas por ejemplo como la distancia entre dos rectas, la distancia entre dos planos, cosas de ese estilo. Bien, el producto punto es un producto interno entre vectores del espacio bidimensional o tridimensional. ¿Cómo se define? Si U y B son vectores en el espacio bidimensional en R2 o en R3 y teta es el ángulo medido entre los vectores U y B, entonces el producto punto o producto interior euclidiano se define de la siguiente manera. Ojo, la notación es U punto B. En adelante nosotros para multiplicar vectores vamos a usar esto y luego veremos otro tipo de producto. Pero en adelante, digamos, si yo tengo un escalar multiplicado por un vector, lo escribo así. No le voy a escribir punto, porque ese punto se puede confundir con el producto punto. ¿Bien? Es decir, en adelante los puntos no los vamos a seguir usando para multiplicación. Entonces, el producto punto, ¿cómo se define? Si el vector U y el vector B son no nulos, es decir, son diferentes de cero ambos, entonces el producto punto se define como el producto de las normas por el coseno de el ángulo. Por el coseno del ángulo. Y si alguno de los dos llega a ser cero, pues ese producto punto es cero directamente. Entonces, a ver, quiero que en R2, aquí en R2, voy a darle dos vectores. El vector 1, 3 y el vector B va a ser el vector, vamos a ponerle 5 menos 1, así.
Quiero que calculen el producto punto a través de esta definición. Es decir, quiero que calculen el ángulo entre los dos vectores. Quiero que calculen la norma de cada uno de estos vectores, la norma de cada uno, y que me den el producto punto. ¿Cuánto da u punto b? A ver, hagan esa cuenta y ya la revisamos.
Listo, muchachos. ¿Ya pudieron hallar ese producto punto o no? ¿Sí me están escuchando? ¿Están ahí? Señor, Bueno, ¿ya obtuvieron el producto punto o en qué han encontrado dificultad? ¿En qué han encontrado dificultad o ya lo pudieron calcular? Digan algo. Ya lo hicimos, no lo hemos hecho. ¿Algo? profe, pues yo ya lo terminé, pero cuando estoy aquí, bueno, para hallar el ángulo, pues yo cogí coseno de teta es igual al producto, bueno, al producto de U por V sobre la norma de U por V, ¿sí? Pero precisamente no tiene U por V. Es lo que quiere calcular. Eso da 2, ¿no? No, Es lo porque que me quiere quedaría calcular, ¿no? el ángulo. Por eso usted me dice, para calcular el ángulo estoy utilizando esto. Coseno de Sí. teta Ujú. es U producto punto B sobre la Sobre norma de U, por la norma la de norma B. de V. Pero es Ujú. que U producto punto B es lo que quiere calcular. Por eso necesita el ángulo, para poder calcular U producto punto B. Porque no sabe cuánto da esto, entonces de ahí no puede despejar el ángulo. Ok. Profe, una pregunta, ahí uno puede hallar el ángulo de B y de V y sumarlos para No, encontrar el ángulo entre ellas, no. no. No necesariamente ocurre así. Porque, por ejemplo, si usted tiene un par de vectores, por acá un vector U, por acá un vector B, y este ángulo le da teta. Vamos a ponerle acá un teta 1, este le da un teta 2, y yo sumo teta 1 más teta 2, posiblemente me va a dar por acá un ángulo teta 3, pero este teta 3 no es el ángulo entre los dos vectores, ¿cierto? No es este ángulo teta que está allí. Entonces la suma de esos ángulos no da precisamente el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿cómo calcular el ángulo teta? ¿Cómo calcular ese ángulo teta? A ver, vamos a hacer más o menos un bosquejo de esto. Por acá tenemos el vector 1, 3. Tenemos por acá nuestro vector 1, 3. Y tenemos luego el vector 5, menos 1. Tengo por acá 2, 4, 5, menos 1, más o menos como por aquí. Por acá está nuestro vector 5, menos 1. ¿Cómo hallar este ángulo entre estos dos vectores? Acá podríamos usar algo geométrico a partir de este caso particular. Pero eso que podemos usar acá no lo podemos usar en R3. ¿Y qué sería? Para calcular este ángulo teta entre estos dos vectores, este ángulo teta, yo podría calcular el ángulo con respecto al semieje positivo del primer vector U, el ángulo con respecto al semieje positivo del vector B, y en este caso teta sería el ángulo de acá menos este ángulo, porque este ángulo en B, llamémoslo teta 2, y este llamémoslo teta 1,
Este ángulo para B es negativo, es decir, de hecho teta es teta 1 menos teta 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta que teta 2 va a ser negativo. Pero, a ver, esa no sería realmente la idea porque esto no lo vamos a poder utilizar en R3. Entonces, realmente la idea sería tomar por acá ese vector U, tomar por acá este vector B, vamos a tomar el vector diferencia, ¿vale? Este vector diferencia, ¿cierto? Si va de la cabeza de B a la cabeza de U, esto es U menos B. Y yo quiero calcular este ángulo teta. ¿Cómo hago para calcular este ángulo teta? Como este triángulo de acá no es rectángulo, o al menos no sé si es rectángulo, no podemos utilizar teorema de Pitágoras, pero sí podemos utilizar la ley de senos o la ley de cosenos. En este caso, es mejor utilizar la ley de cosenos. ¿Cómo es la ley de cosenos? A ver, en general, si yo tengo por acá un triángulo, y esto se utiliza para cuando el triángulo no es rectángulo, bueno, de hecho en general se cumple. Vamos a poner, supongamos que este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C. Y que este ángulo mide una cantidad alfa, que este ángulo de acá mide una cantidad gamma, y acá este que mide una cantidad beta. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de cosenos? ¿Recuerdan qué dice la ley de cosenos? Por ejemplo, ley de cosenos para el lado A. ¿Qué es lo que dice? A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado es como una especie de Pitágoras, pero le resto 2 veces B por C por el coseno del ángulo opuesto a A, por el coseno de alfa. Bien, por el coseno de alfa. Y así para cada uno de los lados, ¿no? O sea, por ejemplo, para B. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces el producto de los que están aquí, 2A por C por el coseno del ángulo opuesto a B, es decir, coseno de beta. Y para C cuadrado tenemos aquí A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto al lado C, que será este aquí gamma. Eso dice la ley de cosenos. Aplicando entonces la ley de cosenos para nuestro problema, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la norma de U menos B al cuadrado, ¿cierto? Esta distancia al cuadrado, como solamente tenemos el ángulo teta, eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a la norma de U al cuadrado más la norma de V al cuadrado menos 2 veces norma de U por la norma de B, ¿cierto? El producto de estos dos por el coseno del ángulo opuesto a este vector resta, que sería teta. De acá sí podemos despejar teta. Es decir, de hecho, observen, coseno de teta será igual a ¿qué? Tengo acá la norma de U menos B al cuadrado menos norma de U al cuadrado menos norma de V al cuadrado. Todo esto dividido entre ¿quién? Todo esto va a quedar dividido entre menos 2 veces norma de U por norma de B. ¿Vale? Ese es el ángulo y de hecho esta forma, ojo, esta forma que hemos calculado aquí me permite hallar el ángulo entre cualesquiera par de vectores, ya sea en R2 o en R3. Esta cuenta sigue sirviendo para R2 y también para R3. Sin importar si los vectores están en el primer cuadrante, en el segundo, en el cuadrante en el que estén. Esto me permite calcular ese ángulo. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular entonces cada uno de estos elementos. Veamos aquí, tenemos U y B.
¿quién es u menos b? U menos b será 1 menos 5, 3 más 1, ¿cierto? Bueno, 3 menos menos 1, que queda 3 más 1, y acá menos 4, 4. Y por lo tanto, la norma de u menos b, ¿quién será? Esto será la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, que es 16, más la raíz de 4 al cuadrado, que es 16. Esto es raíz de 32. Y raíz de 32, esto es, a ver, esto sería 4 raíz de 2. Por otro lado, calculemos la norma de u. La norma de u, ¿quién es? Es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más, bueno, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, 1 más 9, esto va a ser simplemente raíz de 10. Y la norma de v, que es 5 y 1, es decir, acá tenemos raíz de 25 más 1, esto es raíz de 26. Ahora usemos estos valores acá. Es decir, tenemos coseno de teta será igual a ¿qué? La norma de u menos b. Esto es, bueno, esto era raíz de 32. Al cuadrado da 32. Menos la norma de u. La norma de u es raíz de 10. Al cuadrado queda 10. La norma de b al cuadrado queda menos 26. Esto sobre menos 2 veces el producto de las normas, ¿cierto? Que acá tenemos raíz de 10 por raíz de 26. ¿Cuánto da todo esto? Bueno, en el numerador tenemos 32 menos 36. En el numerador nos queda menos 4. Y en el denominador nos queda menos 2. ¿Y cuánto da raíz de 10 por raíz de 26? Esto da 2 raíz de 65. Es decir, esto queda 2 raíz de 65. Bueno, acá esto lleva un menos. Es decir, esto va a quedar al final coseno de teta es igual a 1 sobre raíz de 65. Y por lo tanto, teta será coseno inverso de 1 sobre raíz de 65. Todo esto se usa en radianes, ¿no? Todas estas cuentas, cuando usen cosenos, o bueno, usan funciones trigonométricas, se calcula en radianes. Es decir, que este ángulo en radianes es 1.555. Esto en radianes. Bien, y si lo quieren en el otro sistema de coordenadas, bueno, de unidades, a ver, esto será aproximadamente unos 82.87 grados. 82.87, 874. 82.874 grados. ¿Sí les dio eso calculando el ángulo o no? Sí, profe, así sí. Entonces, ¿cómo será el producto punto de U con B? Recordemos, esto es norma de U, ¿cierto? La norma de U. ¿Cuánto nos dio la norma de U? La norma de U nos dio raíz de 10. Norma de B, raíz de 26. De hecho, me interesa aquí el coseno del ángulo. Voy a escribirlo así, porque es que el coseno de teta es 1 sobre raíz de 65. Es decir, acá queda raíz de 10 por raíz de 26 por 1 sobre la raíz de 65. Es decir, todo esto queda igual. A ver. Tengo acá. Esto va a dar 2.
Todo esto dio 2, exactamente 2, ese producto punto. Bien. Mucha atención con esta fórmula, muchachos, con esto que deducimos aquí. Esto que hemos deducido acá permite calcular ángulos en cualquier sistema bueno, ya sea R2 o R3. Y lo más importante, sin necesidad de conocer previamente el producto punto, ¿sí? Sin necesidad de conocer ese producto punto previamente. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos que calcular este producto punto, estamos viendo que tenemos que hacer de alguna manera bastante trabajo. ¿Por qué? Porque hay que calcular el ángulo y generalmente se va a calcular con ley de cosenos, ¿bien? Hay que calcular normas, hay que hacer cuentas. Entonces, bueno, ahí se complica un poco todo este tema del producto punto, ¿vale? A ver, pero por otro lado, vamos a deducir algo más. Vamos a deducir algo más. Así se define el producto punto y de hecho inicialmente uno calcula este producto punto de esta manera, pero vamos a hacer algo más acá. Veamos. Inicialmente el producto punto, vamos a tomar dos vectores en R3 y esto que vamos a hacer en R3 se hace igual en R2. Vamos a tomar acá vector U1, U2, U3, un vector en R3 y B con coordenadas B1, B2, B3. Bien. Observen, el producto punto inicialmente se define como ¿quién? Se define como la norma de U, la norma de B, ¿cierto? Norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Tengan en cuenta que este ángulo entre esos dos vectores en R3 no es tan sencillo de calcular, ni siquiera de visualizar en el espacio. Ahorita vamos a graficar un par de vectores y vemos más o menos que depende de la perspectiva, cómo yo pueda percibir precisamente ese ángulo. Entonces no es fácil ni siquiera visualizar esos ángulos de vectores en R3, ¿ya? Por otro lado, nosotros pudimos concluir que, ojo, vamos a ver lo que concluimos aquí, esto que concluimos acá. Esto, a ver, lo voy a reescribir de otra manera. Por otro lado, podemos concluir que el coseno de teta nos dio ¿cuánto? A ver, lo que tenemos escrito allá arriba es la norma de U menos B al cuadrado menos la norma de U al cuadrado menos la norma de B al cuadrado ¿sobre quién? Sobre 2 veces, menos 2 veces, de hecho, norma de U por norma de B. ¿Sí? Vamos a verificar que es precisamente lo que pudimos deducir acá. Bien, es esto que está aquí. A ver, con este menos voy a simplemente a cambiar el orden de lo que está acá escrito arriba. Es decir, este menos va a permitirme escribir esto así. Norma de U al cuadrado más norma de B al cuadrado menos la norma de la resta al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto sobre la norma de U por la norma de B. Recuerden que esta cuenta se obtuvo usando ley de cosenos. Ley de cosenos. Ahora reemplazamos este coseno en la definición del producto punto. Es decir, reemplazándola me queda que el producto punto de U con B es norma de U por la norma de B. ¿Por quién? Por la norma de U al cuadrado más la norma de UB al cuadrado menos U menos B, esto es norma al cuadrado. Y esto dividido en el producto de las normas. Norma de U por la norma de B.
Si ustedes observan, estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Es decir, que el producto punto de hecho se resume como la norma de u al cuadrado. Y ojo que aquí ya estamos obteniendo una ventaja grande con respecto al proceso anterior. Si usted observa, esta forma que tenemos acá en la última línea no depende del ángulo. Es decir, acá no necesitamos saber quién es el ángulo. No necesitamos saber quién es ese ángulo. De hecho, por ejemplo, calculemos ese producto punto que habíamos calculado antes aquí. ¿Cuánto nos daba ese producto punto? A ver, ese producto punto era la norma de u al cuadrado, que era raíz de 10. La norma de u al cuadrado es 10. La norma de b. La norma de b era raíz de 26 al cuadrado, 26. La norma de la resta nos daba 30 y... ¿Cuánto nos daba? ¿32 o 34? Raíz de 32. 32. ¿Cuánto nos daba? ¿Raíz de qué? De 32, si no estoy mal. Sí, raíz de 32. Acá está. Raíz de 32. Ah, bueno, aquí algo que está faltando escribir, ya me di cuenta. Este 2, ¿no? Este 2 de acá, falta escribirlo. Es decir, este 2 de acá. Es decir, a todo esto le multiplicamos aquí antes un 1/2. 1/2 de todo esto, ¿no? Ahora sí. Es decir, acá tenemos 1/2 de esto. Y acá tenemos raíz de 32 al cuadrado. Esto es 32. Entonces nos queda 10 más 26, 36, menos 32, 4. Por 1/2 nos queda 2. Y observe que acá en ningún momento, para este nuevo proceso, en ningún momento tuve que averiguar cuál era el ángulo entre los dos vectores. ¿Bien? Eso es lo que estamos ganando con esto que estas cuentas que estamos haciendo acá. Pero bueno, continuemos en general a ver cómo procede esto. Entonces vamos a hacer aquí las cuentas. Ahora en términos de los vectores, ¿bien? En términos de estos vectores, ¿cómo es la norma de u al cuadrado? La norma de u sería la raíz cuadrada de u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado, ¿cierto? Todo esto en raíz cuadrada, pero como está al cuadrado, queda simplemente así. La norma de v al cuadrado, ¿quién es? Es b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más b sub 3 al cuadrado. Y ojo cómo queda la norma de la resta. Ojo, mucha atención ahí. La norma de la resta, ¿quién será? A ver, la norma de u menos b es ¿quién? Esto será la raíz cuadrada de u sub 1 menos b sub 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Más u sub 2 menos b sub 2 al cuadrado, más u sub 3 menos b sub 3 al cuadrado. Es decir, que reemplazando esto, miren, elevándolo al cuadrado, reemplazándolo acá y teniendo cuidado con este menos que está aquí, vamos a escribirlo de esta forma. Nos queda entonces menos u sub 1 menos b sub 1 al cuadrado, ¿cierto? Así, menos u sub 2 menos b sub 2 al cuadrado y menos u sub 3 menos b sub 3 todo al cuadrado. Esto es la norma al cuadrado de u menos b, ¿cierto? De u menos b. Bueno, ahora la idea es que vamos a hacer acá cuentas con esto que está, toda esta expresión. A ver, observen. Esta primera parte de momento no cambia. Entonces tengo acá 1/2 de u sub 1 cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado más b1 cuadrado más b2 al cuadrado más b3 al cuadrado. Y ojo, vamos a empezar a resolver estos binomios al cuadrado.
queda acá el primero al cuadrado, ir aplicando de una vez estos menos, ¿no? Queda menos u sub 1 al cuadrado. Acá quedaría menos el doble producto. Y con este menos queda más 2 veces u1b1. Más el segundo al cuadrado. Con el menos queda menos b1 al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que u1 menos b1 al cuadrado, con este menos antecediéndolo, da esto de aquí? Bueno, espero que sí. Voy a seguir escribiendo acá en esta misma línea para poder ver todo a la vez. Nos queda ahora, con el segundo nos queda u sub 2 al cuadrado más 2 veces u2b2 menos b2 cuadrado menos u sub 3 al cuadrado más 2 veces u3b3 menos b3 al cuadrado. Y teniendo eso escrito así, pues acá tenemos u1 cuadrado menos u1 cuadrado. u2 cuadrado menos u2 cuadrado, u3 al cuadrado menos u sub 3 al cuadrado, b1 cuadrado menos b1 cuadrado, b2 cuadrado menos b2 cuadrado y b3 cuadrado menos b3 cuadrado. Es decir, acá nos quedará un medio ¿de quién? De 2 veces u1b1 más 2 veces u2b2 más 2 veces u3b3 y ahora multiplicamos el 1 medio por todo. De manera que el producto punto de dos vectores en R3, ¿quién es? Es u1b1 más u2b2 más u3b3. Dicho esto, el producto punto entre dos vectores de R3 es simplemente el producto de las componentes correspondientes y sumando los resultados. De hecho, es un resultado que podemos generalizar en Rn. Es decir, tenemos lo siguiente. Si U1, U2, hasta U sub n, B, con componentes B1, B2, hasta B sub n, son vectores de Rn, entonces, en general, el producto punto se puede calcular como el producto correspondiente de las componentes U1 por B1 más U2 por B2 más etcétera más U sub n por B sub n. Bien, es decir, para nuestro caso teníamos los vectores. A ver, ¿me recuerdan los vectores? El vector U, ¿quién era? ¿Quién era el vector U? En nuestro ejemplo de R2, ¿quién era? A ver, el B, si no me acuerdo mal, era como menos 5, 1. Y este era 1, 3. No, V 5, menos 1. ¿Es así? 1, 3. A ver. U sí es 1, 3, 1,3. Y V 5, menos 1. Ah, 5 menos 1. Sí, sí, sí. A ver, es 5 menos 1. Es decir, que una forma alterna y de hecho más fácil de calcular este producto punto, ahora que sabemos esto, es de la siguiente manera. Esto será simplemente 1 por 5 más 3 por menos 1. Es decir, acá nos queda 5 menos 3 y esto es 2. Bien, eso es 2. Nuevamente nos dio 2. Entonces esta será la forma realmente en la que nosotros vamos a calcular el producto punto de ahora en adelante para vectores en Rn. Simplemente será el producto de las normas, el producto componente a componente de los objetos de las componentes y luego sumamos los resultados. ¿Bien? De esa manera calcularemos ese producto punto. Es una forma alterna a la definición, de hecho se deduce
Se deduce a partir de ley de cosenos, por acá se hace la cuenta y se deduce el producto punto para R3, el producto punto para R2. Y ahora sí es más fácil calcular el ángulo entre vectores. ¿Por qué? Porque ahora de hecho es más fácil calcular el producto punto que calcular el ángulo entre ellos de manera manual. Es decir, que si ahora ya conozco el producto punto y ya conozco las normas, es mucho más fácil calcular el ángulo entre dos vectores en cualquier espacio dimensional real. Es decir, ya sea en R2, R3, R4, en general en Rn, todos se calculan de la misma manera. Todos. Se calculan a través del producto, de ese producto punto. Bien. Bueno, vamos a ver acá, vamos a ver aquí en GeoGebra en 3D, cómo se grafican algunos, bueno, graficamos algunos vectores allí y quiero que veamos cómo se podría estimar, por ejemplo, un ángulo entre dos vectores estando allí. A ver, tenemos acá. Entonces, bueno, vamos a poner por aquí unos cuantos puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el punto A, que nos va a ayudar a encontrar, bueno, a escribir aquí un vector. Vamos a poner el punto 1, 2, 5. Ahí está. Nuestro punto B será el siguiente vector, menos 2, menos 4. Vamos a ponerle 3. Ahí está. Y vamos a construir nuestro origen, el vector 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ahí está. Ahora vamos aquí a la herramienta. Hay otra forma de construir vectores, pero no nos vamos a complicar con esto. Vamos a ir a la herramienta, tomamos el punto inicial, el punto final, acá el punto inicial y el punto final. A ver, así tal cual está esto. Más o menos, ¿cuánto dirían ustedes que es el ángulo entre esos dos vectores? Más o menos. A ver, y aquí vamos a poner opciones. Opción A, vamos a decir que está entre 0 a 30 grados. Vamos a trabajar acá en grados hexagesimales. Opción B, vamos a decir que está entre, bueno, está entre 30 y 60 grados. Opción C estará de pronto entre 60 y 90 grados. Y opción D, ninguna de las anteriores. A ver, quiero que miren a partir de lo que, o bueno, a partir de lo que estamos viendo ahí más o menos, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? Y ahorita calculamos ese ángulo de manera exacta con la fórmula que ya tenemos. A ver, entonces, quiero que me digan una respuesta, escríbanmela por el chat. Tenemos 16 estudiantes en este momento, quiero 16 respuestas. ¿Solo 3 respuestas?
No vamos a... Necesito 16 respuestas. Hay 16 personas. 4, 5 respuestas tengo. Ojo, pero espero que no hayan calculado el ángulo, ¿no? Si lo calcularon, no tiene mucho sentido. Es lo que podemos percibir visualmente. A ojo. Sí, porque ahorita lo calcularemos y vemos qué ocurre con eso. A ver, vamos a ver cuántas respuestas tenemos aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 respuestas, todos votan por la B. Todos votan por la B. Ahorita vamos a ver qué ocurre. Todos votan por la B. Bueno, a ver, hasta las y 35 recibimos respuestas. Son 11:34. Ahí pueden escribir en el chat, ¿no? Para eso no necesitan tener micrófono, ni cámara, nada de eso. Entonces, ese ángulo considera que está entre qué y qué, en qué opciones. ¿Cuál de las opciones considera que es correcta? Bueno, queda menos de un minuto. Si alguien más quiere votar, como les digo, quiero 16 respuestas. Listo, las y 35. Vamos a escribir hasta aquí. Hasta aquí. A ver, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 respuestas. Bueno, las 10 personas que están ahí con esas respuestas tienen una décima para el examen de mañana, ¿vale? Tienen una décima para el examen de mañana. Ahí queda guardado el chat de Zoom. Igual. Entonces, tienen ahí una décima para ese examen de mañana. Listo. 10 respuestas, 10 personas dijeron que era la B. Pero si nosotros hacemos una manipulación, observen. Si yo tengo, por ejemplo, esta vista que está aquí, así como está, que era la vista original, uno dice, bueno, este ángulo de pronto hasta pensaría uno, y depende, si lo pongo así, uno diría, bueno, ese ángulo hasta puede ser de 0 a 30, ¿no? Acá ya dice, bueno, puede ser de 30 a 60. Aquí ya se toma uno sus consideraciones, ¿no? Diría, parece que eso es más de 60. A ojo, por supuesto. Pero aunque uno pueda hacer acá alguna rotación, siempre queda por ahí la duda. ¿Será que esta perspectiva me deja ver bien el ángulo o acá tengo un error de visión de un par de ángulos de rotación? ¿Cierto? Entonces no podemos decir exactamente cuál es este ángulo a vista a partir de lo que podemos observar. Vamos a calcular entonces este ángulo. Calculamos este ángulo y este ángulo vamos a calcularlo de la siguiente manera. Coseno de teta es, ojo, los vectores acá son 1, 2, 5 y menos 2, menos 4, 3. Calculamos ese producto punto. Entonces el producto punto entre los vectores, ¿cuánto está dando? Está dando 1 por menos 2, menos 2. 2 por menos 4, menos 8. Y 5 por 3, 15. Dividido en las normas. La norma del primer vector, ¿cuánto es? Esto es raíz de. Tenemos acá, calculémoslo por aquí aparte. Tenemos 1 más 4 más 25. Esto es raíz de 30. Y del otro vector tenemos 4 más 16 más 9. Esto es 29. Raíz de 30 por raíz de 29. ¿Cuánto da toda esta cuenta? Acá tenemos que coseno, a ver, en el numerador esto queda 5 y en el denominador queda raíz de 30, ¿cierto? Por raíz de 29.
Entonces miremos, calculadora en grados. Recuerden que los grados hexagesimales en la calculadora es el que dice deg, el 3, no el 5 que dice gra, es el que dice deg. Vamos a ver, entonces tenemos aquí coseno inverso de 5 sobre la raíz de 30 por la raíz de 29. Y esto da 80.24. Este ángulo teta da 80.240. Así es este ángulo. Es decir, de hecho, aunque yo coincido con ustedes, la forma en la que se estaba viendo, tal vez uno puede suponer esto, pero de hecho estamos viendo que finalmente el ángulo es la respuesta, está en la respuesta C. Entonces eso es lo que ocurre cuando uno trabaja acá en 3D, que depende de cómo esté la perspectiva y por supuesto, nosotros acá tenemos la ventaja de que estamos trabajando en GeoGebra y podemos manipular estos vectores. Podemos manipular, perdón, la visión, ¿no? Podemos hacer una rotación de esto. Pero si usted lo dibujara en lápiz y papel, más o menos tendría una vista parecida a esta. O digamos, de pronto, no sé, tal vez algo parecido a esto, o depende cómo ubique los ejes, cambia su perspectiva. Y esa perspectiva cambia totalmente lo que uno podría percibir de una respuesta. Por ejemplo, acá tal cual se ve, uno podría ver que la distancia entre estos dos puntos, no sé, más o menos mirando con lo que hay en la parte de la escala, ¿cierto? O sea, viendo esta distancia y más o menos comparando, uno diría, de pronto acá hay unas 2 unidades de distancia, más o menos, ¿no? Pero a veces eso puede ser engañoso. Cuando uno tal vez muestra así, observe, ya mirándolo en una escala un poco mejor, tal vez así es incluso mejor poder ubicarlo para poder compararlo. Observen, esta distancia, ¿cuánto sería? Tal vez uno de la otra forma podría decir, no, esa distancia es más o menos 2. Pero si uno mira ahora acá, este punto que tiene estas coordenadas aquí y este que tiene estas coordenadas acá, entonces tiene que calcular toda esta distancia y con seguridad esta distancia es muchísimo más que 2, ¿cierto? Es mucho más que 2. Entonces eso es lo que ocurre en 3D. En 3D nosotros no podemos dejarnos llevar de lo que podemos ver, porque normalmente nuestros dibujos siguen siendo dibujos estáticos y dibujos planos. No son dibujos dinámicos aquí como estamos viendo, que aunque esto sigue siendo un dibujo plano, al menos es un dibujo plano, pero dinámico, es decir, me permite tener una perspectiva aún mejor de lo que ocurre en 3D. Entonces, como esto no lo podemos nosotros tener cuando dibujamos a lápiz y papel, no nos podemos dejar llevar de lo que podemos llegar a percibir, en términos del dibujo. Entonces, en 3D y en otras dimensiones, realmente lo más importante es lo que se puede decir de una parte, bueno, lo que se puede decir de la geometría en términos de las cuentas, es más importante que lo que puedo llegar a ver, ¿sí? Lo que puedo llegar a ver. Lo que puedo llegar a ver, por ejemplo, miren acá, si yo pongo esta posición así, la distancia entre estos dos puntos se ve muy pequeña. Incluso podría uno llegar a pensar que, por ejemplo, así, que el punto B está a mayor altura que el punto A, pero esa perspectiva es mala. Si nosotros ya tenemos una perspectiva un poco más de esta forma, podemos ver que el A está a mayor altura que el B. Entonces, esto que estamos haciendo acá realmente es para que podamos notar, muchachos, podamos notar que lo que podemos observar o creemos que podemos observar en una figura en 3D, a veces puede llegar a engañarnos. Entonces, por eso yo les he recomendado que empiecen a trabajar con GeoGebra, que empiecen a cacharrearlo, a hacer algunas gráficas,
a tratar de ubicar puntos, a tratar de ver cómo son los objetos, cómo se relacionan, a que ustedes se hagan preguntas también. Y de esa manera ustedes de alguna forma pueden ir desarrollando habilidades espaciales y eso les permitirá más adelante, pues esas habilidades, por ejemplo, en el curso de cálculo 3 son de bastante utilidad. De bastante utilidad serán esas habilidades en el curso de cálculo 3. Para las personas que estudian algo de mecánica, más adelante también tendrán que utilizar algo de esto en cursos avanzados, en cursos ya especializados de su carrera. Entonces, no está de más, no está de más que ustedes empiecen a cacharrear un poco lo que se puede ver en GeoGebra y lo que se puede demostrar que en realidad es. Porque una cosa es lo que yo puedo ver y otra cosa es lo que en realidad es. Para no ir muy lejos, lo que podemos ver acá con distancias, lo que podemos ver acá con los ángulos, ¿cierto? Esto depende muchísimo de la perspectiva desde la cual yo estoy viendo las cosas. Entonces, al menos que nos quedemos con esa idea y confiemos más en los resultados que en lo que podemos llegar a ver, ¿sí? O si nosotros nos podemos llegar a imaginar, por ejemplo, este primer vector, el vector que termina en A, está en el primer octante y el otro está en el tercer octante. Entonces, si podemos imaginar eso, más o menos es como si yo tuviera acá en un par de cuadrantes, si tuviera esto en el primer cuadrante y el otro en el segundo cuadrante, este ángulo incluso podría llegar a superar los 90 grados, ¿sí? Veamos, por ejemplo, a ver, acá si a este en vez de ponerle -4 le hubiésemos puesto, qué sé yo, -6. -6 acá podría llegar a tener 90 o incluso llegar a superarlo. A ver, por ejemplo, el primero, si le ponemos, vamos a ponerle acá 2, 2. Pongámosle acá un 4. Esto. Acá sí es más o menos evidente que ya superó los 90 grados o no. Y sin embargo, si yo lo sigo viendo desde una perspectiva del primer octante, parece que ese ángulo aún sigue siendo un ángulo agudo. Sigue siendo un ángulo agudo. A ver, vamos a calcular este ángulo. Vamos a calcularlo y tenemos que escoger los 3 puntos que forman este ángulo. Y acá nos arroja el ángulo. A ver, vamos a moverlo para poder ver. El resultado son 106 grados. Acá está. El ángulo son de 106 grados. Y sin embargo, si yo lo tengo alguna perspectiva desde el primer octante, incluso podría llegar a pensar que ese ángulo aún es agudo, que es menor de menos de 90 grados. Pero de hecho, calculado aquí son 106.07 grados. Entonces, no podemos confiarnos de lo que podamos ver o lo que creemos que podemos ver en un dibujo en 3D. Bien, de un dibujo de R3. Entonces acá cobra muchísima importancia lo que vienen siendo los resultados. Los resultados. ¿Bien? Bueno, tenemos algunas propiedades del producto punto. El producto punto tiene las siguientes propiedades. Tengo dos vectores ya sea en R2 o en R3. Se cumplen las siguientes propiedades. El producto punto de un vector por él mismo es la norma del vector al cuadrado, ¿sí? Es la norma del vector al cuadrado. Y el producto de dos vectores, el producto punto de dos vectores diferentes de cero, con un ángulo entre ellos, bueno, y teta siendo el ángulo entre ellos, tenemos lo siguiente. Si el producto punto es positivo, ojo, si el producto punto es positivo, el ángulo es agudo, agudo entre 0 y 90 grados, ¿cierto? Abierto. Si el producto punto es 0, el ángulo es de 90 grados, de pi medios. Y si ese producto punto es negativo, ¿qué ocurre? Que ese ángulo es obtuso, ¿cierto? Ese ángulo es obtuso. Por ejemplo, lo que tenemos nosotros aquí en este momento en GeoGebra, calculemos el producto punto entre estos dos vectores.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿este ángulo será agudo, obtuso o será recto? Calculamos ese producto punto entre estos vectores. Bueno, vamos a llamar A punto B. ¿Y cuánto da esto? Tengo 2 por menos 2, menos 4. 4 por menos 6, queda menos 24. Y 3 por 5, 15. 15. Tengo acá menos 28 más 15, esto es menos 13. Como es negativo, puedo concluir que este ángulo es obtuso. A ver, recordemos, un ángulo obtuso es un ángulo que se encuentra entre 90 y 180 grados, pero abierto, ¿sí? Un ángulo agudo, ¿qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es que se encuentra entre 0 y 90 grados, también abierto. De 90 grados tenemos simplemente un ángulo recto y un ángulo llano es un ángulo de 180 grados. Aquí recordando algunas definiciones, bien, con respecto a lo que dice allá el texto. Entonces observen, ahora si yo por ejemplo les presento estos vectores y no tengo la posibilidad de hacer una rotación como estamos haciendo acá, entonces hago las cuentas. Tal vez ni siquiera necesito calcular el ángulo para poder concluir si es agudo, recto, llano o obtuso. ¿Bien? Simplemente basta con ver el signo del resultado del producto punto, así como tenemos en el texto guía. Si el producto punto es positivo, ese ángulo es agudo. Si el producto punto es negativo, el ángulo es obtuso. Y si el producto punto es 0, acá tenemos precisamente un ángulo recto. Bien, tenemos un ángulo recto. Entonces, ahí tenemos algunos resultados que relacionan ahora el producto punto y los ángulos entre lo que vienen siendo vectores. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar hoy por aquí. Vamos a dejar hoy por aquí. Y ojo muchachos que acá, si no se ponen a estudiar, nos puede estar cogiendo un poco el tiempo, porque ya estamos en la sección 3.3 y este capítulo solo tiene hasta la sección 3.5, ¿vale? Entonces, pónganse a estudiar.